Estamos a punto de empezar la base, pero os quiero contar que hoy a las 8 vamos a soltar el vídeo de la entrevista exclusiva para la base y para público que ha hecho Anita Fuentes a Fernando León de Aranoa, uno de los grandes ganadores de la Noche de los Goyas, su película El buen patrón, una entrevista súper interesante, no os la perdáis, la vamos a colgar como siempre en el canal de YouTube, en Spotify, en iVoox, en público. Anita Fuentes, entrevista a Fernando León de Aranoa, no os lo perdáis, a las 8. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España. España es una democracia plena. Y yo le digo al señor Sánchez, hoy tiene Consejo de Ministros a estas horas. Si el vicepresidente del Gobierno de España no rectifica sus acusaciones de que España es una dictadura y hay presos políticos, Sánchez debe cesar hoy mismo a Pablo Iglesias. España ha pasado a ser una democracia defectuosa, esto según The Economist. El informe anual de este periódico británico nos puntúa con un 7,94, así que habría que llegar al 8 para que volvieran ellos a considerarnos una democracia plena. Se basan en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que dura ya más de 3 años, y también en el impacto negativo de la pandemia en las libertades individuales. Ay. A veces basta escuchar a los que niegan que el rey está desnudo para que no quede ninguna duda de que efectivamente el rey está desnudo. El informe de The Economist, que degrada a España a la categoría de democracia defectuosa, ha hecho a unos cuantos tener que comerse sus palabras. Pero ojo, si leemos el informe tampoco es que sea un despliegue de erudición politológica. El informe dice básicamente que España pierde puntos en independencia judicial. Creo yo que no hace falta hacer una tesis en Harvard para constatar, por un lado, el escoramiento a la derecha del Consejo General del Poder Judicial, capitaneado por el gran Carlos Lesmes, y por otro lado, que la concertación evidente entre la derecha política y judicial para evitar la renovación del Consejo, pues es impresentable. El informe, eso sí, tiene un párrafo que me encanta. España sufre un aumento de la fragmentación parlamentaria, una letanía de escándalos de corrupción y un nacionalismo creciente en Cataluña que constituyen retos para la gobernanza del país. Gran sagacidad de los analistas de The Economist. Pero vamos a ponernos serios. Lo que viene pasando en España desde hace unos años es un movimiento reaccionario. Un movimiento contra la democracia apoyado en amplios sectores del Estado y del poder económico y mediático. Una reacción autoritaria y antidemocrática ante dos movimientos políticos y electorales sin precedentes, el independentismo catalán y Podemos. El independentismo planteó básicamente que Cataluña abandonara el Estado español y Podemos que se podía democratizar el Estado español. Bueno, los primeros ganaron las elecciones en Cataluña y los segundos ya están en el gobierno con la práctica totalidad de los medios de comunicación en contra. Es lógico que aquellos que han tenido siempre el poder estén un poco preocupados. Y frente a eso, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Bueno, pues frente a eso, cloacas policiales y cloacas mediáticas. Frente a eso, primero Ciudadanos y después Vox. Que nadie se olvide de que Vox es un partido formado por funcionarios del Estado. Frente a eso, el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017. Frente a eso, jueces que gritan ¡Viva el rey! Frente a eso, tuiteros y raperos presos y nazis impunes. Frente a eso, montañas infinitas de mentiras en prime time contra Podemos. Frente a eso, gritos de gobierno ilegítimo en el Congreso. Frente a eso, Felipe y Aznar besándose en la boca o casi. Frente a eso, PSOE caoba, café, copa y puro. Frente a eso, medios progres diciendo más periodismo, damos paso a Eduardo Inda. Frente a eso, ultras que dicen zorra feminista, no me gustan tus tetas. Frente a eso, Kale Borroka Cayetana y huesos de aceituna contra el gobierno. Y frente a eso, una ultraderecha mediática que ha dejado el periodismo, el prestigio del periodismo cortesano de mesas camillas, hundido en la mierda. Pero ojo, amigos y amigas que escucháis y veis, la base, ni una gota de pesimismo. Los golpes de la reacción hacen daño, pero también educan. Los revolucionarios y los demócratas no se forman en las universidades ni en los guetos autorreferenciales. Se forman en la pelea y también en la derrota. Cuando el poder enseña su verdadero rostro, cuando los grandes periodistas de la corte borbónica no pueden ya ni disimular la podredumbre de su alma, cuando hay jueces a los que se les pone cara de franquistas y jusapoles que ya no disimulan su admiración por Tejero, cuando eso ocurre, el poder no está demostrando su fuerza, sino su miedo. Bienvenidos y bienvenidas a La Base.
Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de la calidad democrática en España, como siempre con nuestra matemática Sara Serrano al mando de la base de datos, con Manu Levín, nuestro filólogo haciendo el análisis de medios. Vamos a entrevistar a Concha Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, también al magistrado Joaquín Bosch, que acaba de publicar La Patria en la cartera, un libro sobre la corrupción. Contaremos en nuestra tertulia con Vicky Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Muchas gracias por estar aquí, Vicky. Hola. Y contaremos también con Ana María Pascual, responsable de Tribunales de Público. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Muchas gracias. Y para terminar, como todos los martes, Tendencia Crítica con Gema MJ. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Dispara, Serrano. Buenas tardes, Pablo. España ya no es una democracia plena, según The Economist. La principal causa, la falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial. The Economist añade que el órgano trabaja en funciones desde 2018 y que no ha habido acuerdos sobre el nombramiento de nuevos magistrados. El informe advierte además, y cito textualmente, de que cuanto más se prolongue la situación, mayor será el riesgo de que el Consejo se vea socavado y sea vulnerable a la politización. Recordemos las reacciones políticas hace solo un año, cuando señalaste precisamente las deficiencias democráticas de nuestro país. Dale, Lolo. España es una democracia plena. Mire, yo no voy a entrar en opiniones que son personales, que yo no comparto, obviamente, pero lo que sí que sé es lo que dicen todos los indicadores europeos, los indicadores internacionales. Lo que cualquier ciudadano español que vive en España sabe es que España es un país que después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, es una democracia plena. Cuando Pablo Iglesias dice que España no es una democracia, cuando Pablo Iglesias dice que hay presos políticos como si fuéramos una dictadura, yo no he visto que Pablo Iglesias diga usted está cesado mañana si no rectifica lo que ha dicho. Y yo le digo al señor Sánchez, hoy tiene Consejo de Ministros a estas horas. Si el vicepresidente del Gobierno de España no rectifica sus acusaciones de que España es una dictadura y hay presos políticos, Sánchez debe cesar hoy mismo a Pablo Iglesias. Y si no, es cómplice y responsable de lo que está diciendo el señor Iglesias. Escuchábamos a Margarita Robles, a Nadia Calviño y a Pablo Casado hace solo un año. ¿Cómo era eso? Maldita hemeroteca, ¿no? Pues el Consejo General del Poder Judicial recibió el mandato en 2013 y lleva más de 3 años siendo un poder ilegítimo. Para que nos hagamos una idea, cuando se creó no existía Podemos, Ciudadanos no era una fuerza a nivel nacional y el bipartidismo gozaba relativamente de buena salud. Es decir, la España de entonces no tenía nada que ver con la de ahora. Y cuéntanos quién manda ahora en el Consejo General del Poder Judicial. Pues el PP, además con mayoría absoluta. Entre los vocales nombrados por el partido de Pablo Casado están Vicente Guilarte, que es el abogado de los registradores de la propiedad que defendió al hermano de Mariano Rajoy, Gerardo Martínez Tristán, marido de un alto cargo de Cospedal y de Esperanza Aguirre, Juan Martínez Moya, el juez que evitó la imputación del expresidente de Murcia del PP por su papel en el caso Auditorio, José María Macías, un alto cargo muy cercano a Teodoro García Egea, o Carmen Llombart, que es la jueza que avaló la contrarreforma del aborto de Gallardón. Se queda uno muy tranquilo. Bueno, para que yo mismo lo entienda, estos son los jueces neutrales que ponen trabas a la ley de vivienda, los que se pronunciaron contra la ley del solo sí es sí y los que firmaron comunicados contra ministros y ministras de Unidas Podemos. A esto algunos lo llaman sana división de poderes, ¿no? Así es. Además, el PP también colocó al presidente del órgano, a Carlos Lesmes, que fue alto cargo del Ministerio de Justicia en los gobiernos de José María Aznar. Otro ejemplo de absoluta neutralidad. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene la derechización de la judicatura en España? ¿Puedes poner algún ejemplo? Sí, te voy a dar 3 ejemplos. Mientras se facilitaba la salida de España del rey emérito para evitar que fuera juzgado por evasión fiscal, el rapero Valtonyc era condenado a 3 años y medio de cárcel por injurias a la corona. Otro ejemplo, mientras Isa Serra era condenada por protestar contra un desahucio de una persona que, recordemos, además tenía discapacidad, el Consejo General del Poder Judicial trata de entorpecer el avance de una ley que garantice el derecho constitucional a la vivienda. Y uno más, mientras Pablo Hasél fue condenado a prisión por unos tuits y una canción, los jueces no vieron delito alguno en los disparos con fuego real que realizó un legionario, que además era miembro de la seguridad privada de Vox, contra fotos de miembros del gobierno. Muchas gracias, Sara. A ti. Lo repito y además siempre lo he dicho así, que yo creo que la justicia hoy en España es el último dique de contención que tiene el sistema frente al proceso encabezado por el señor Sánchez en alianza con Podemos y el separatismo. La verdad es que de Cayetana
lo que se echa de menos es que algunas cosas las decía bastante claras. Muy buenas tardes, Manu Levín, ¿qué nos traes? Buenas tardes, pues vamos con ello. Titulares al banquillo. Bueno, quiero que escuchemos algunos ejemplos de cuál fue la reacción en los grandes medios hace un año ante la afirmación de que en España no había plena normalidad democrática. Vamos del tirón. Ana Rosa Quintana en su programa de Mediaset. No justifica para nada, ¿eh? Es que si tú eres vicepresidente de ese gobierno y crees verdaderamente que ese gobierno... No puedes estar en el gobierno. No puedes estar, te tienes que marchar. Punto y final. Que es lo que quiere, no hay más debate. es su manera de entender la política. Te tienes que marchar por decencia democrática. Pero no marchar, y si no te marchas tú, te tienen que echar. Básicamente que si ves al rey desnudo, lo importante no es que el rey esté desnudo, es que te tienes que ir. O sea que si dices lo mismo que ahora dice la prensa extranjera, porque es una evidencia para cualquiera, te tienes que ir del gobierno, de la política y poco menos que del país. Eso sí, ya, si copias un libro y tal, o tu marido reconoce un delito gravísimo con Villarejo, tú sigues teniendo un programa en prime time en Telecinco, porque eso es normalidad democrática en España. Pero claro. Para que Mediaset diga que eres un buen español y un digno gobernante del Reino de España, tienes que negar los problemas, aunque sean evidentes, y decir que vivimos en una democracia perfecta y maravillosa y en el mejor de los mundos posibles. Vamos a escuchar ahora a Carlos Herrera en la cadena COPE en la misma línea de Ana Rosa. Primero, es una anormalidad democrática que un partido comunista rancio forme parte de un gobierno occidental. Y que un tipo como él sea vicepresidente de un país. Y es una anormalidad democrática que un partido como Podemos exista en España en lugar de en Venezuela. Y también lo es que un presidente de gobierno dependa de un tipo como Iglesias y de otros más como Otegi y como Junqueras. Es decir, para Carlos Herrera, el problema de la democracia es que exista la izquierda y que la gente pueda elegir con sus votos a una fuerza como Unidas Podemos para tener responsabilidades políticas. Un clásico moderno. La democracia les vale solamente si ganan ellos las elecciones. Efectivamente, esto es lo mismo que dijo también en aquel momento, ojo, no ya un periodista, sino el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. ¿Le parece adecuado que un vicepresidente de un gobierno ponga en solfa la democracia de un país? Hombre, yo creo que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor, forma parte del gobierno. Al loro. Esto lo dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Me ha dicho un pajarito que a este señor le llaman en la carrera judicial Conchito. Bueno, pues coñas aparte, resulta que esta gente es la que manda en el Poder Judicial en España. Gente que considera inaceptable que se pueda votar a personas que proceden de la tradición comunista, que, ojo, fue la que más luchó por la democracia en España. Con los fascistas, con los que reivindican a Franco y proceden de la dictadura, con esos no hay problema, esos son buenos españoles. Pero luego no nos puede sorprender la persecución a militantes, a raperos y a tuiteros de izquierdas y la impunidad absoluta de la que goza la ultraderecha en este país. ¿Cómo un juez como este, digamos, no va a proteger a la ultraderecha? Escuchando lo que dice. Así es. Y fíjate, porque en realidad lo que hemos oído hasta aquí no deja de estar en el terreno de la opinión de estos periodistas y de este juez. Habla, eso sí, de cuál es la línea ideológica que domina los grandes medios y también la judicatura en España, que es una línea ultraderechista. Pero en el fondo no dejan de ser posiciones editoriales e ideológicas que, aunque poco democráticas y rechazables, son legítimas. El problema, o mejor dicho, el problema más grave, porque que todos los medios y que los que controlan la justicia en España sean de ultraderecha también lo es, pero el problema más grave es cuando las afirmaciones dejan de ser opiniones o posiciones editoriales y empiezan a ser mentiras flagrantes. Vamos a seguir escuchando a Carlos Herrera en aquella misma soflama que escuchábamos antes. Y también lo es que llevemos casi 90.000 muertos y el gobierno esconda 30.000. El gobierno esconde 30.000 muertos, dice Herrera, sin ninguna prueba que apoye su gravísima acusación. Esto es muy fuerte. Mentiras impunes, financiadas con dinero público en la segunda radio más escuchada de España. Pero claro, si dices que esto no es normalidad democrática, te tienes que ir a Somalia, ¿no? Es donde había que irse. Espera, porque hay más. Sigue Herrera. Es una anormalidad democrática que el Estado te pague a tu niñera y la hagas funcionaria con un nivel 30. En fin, aquí la estrella de la COPE interpretando otra de las canciones del verano de la intoxicación mediática contra la izquierda. Bulos por doquier en la segunda radio más escuchada de España. Plena normalidad mediática.
Bueno, para acabar quiero que escuchemos solo un ejemplo de cómo ha tratado ahora la derecha mediática la noticia de que España ya no es considerada una democracia plena en los rankings internacionales. La cobertura tiene básicamente dos elementos. Primero, la brevedad, no le dedican mucho tiempo, como os podréis imaginar. Y segundo, el intento, digamos, de reconducir lo que dice The Economist para señalar unas causas y unos culpables diferentes. Susana Griso y sus tertulianos el jueves pasado en Espejo Público. ¿Es defectuosa la democracia española? Esto viene porque el semanario británico The Economist la acaba de clasificar así. Argumenta que la independencia judicial en nuestro país está en entredicho por esas divisiones que impiden nombrar nuevos jueces en el Poder Judicial, que lleva 3 años colgado de la brocha. ¿Cómo lo encajamos? Creo que la independencia judicial esté en peligro, sí es verdad que es una vergüenza que no se renueve el Poder Judicial. Y ha bajado la calidad democrática, también ha pasado en otros países y sí que es verdad que es una vergüenza y lo que achacan es la politización de la justicia. Pero el juez es independiente luego a la hora de juzgar. Yo no dudo que un juez decida, pero la cuestión no viene por la capacidad del juez para ser independiente, sino por la intromisión del Ejecutivo, como la estamos viendo cotidianamente, cuestionando sentencias hasta el Supremo. Pues ya sabéis, el problema no es que en España el poder judicial sea hoy un poder ilegítimo, que ya no emana de la soberanía popular y que está secuestrado por la derecha desde hace más de 3 años. El problema es criticar ese secuestro. Son las injerencias de los socialcomunistas, Pablo. Vaya por Dios. Pues yo la verdad es que no recuerdo haber leído eso entre las causas por las que se degrada España a democracia defectuosa. Pero será que no lo hemos leído bien, porque yo creo que es absolutamente inverosímil que A3 Media pueda estar mintiendo. A3 Media no miente a su audiencia para confundirla sobre los motivos reales de la bajada de España en los rankings de la democracia. Cualquiera que diga eso es un bolivariano, un comunista y debería estar en la cárcel. Además, ya sabemos que no hay que criticar ni intentar poner el cascabel a los grandes gatos mediáticos. Compañeros y compañeras, a los medios no se les puede criticar. Los que entienden de esto además lo dicen, a los medios no se les puede criticar. Así que circulen, que aquí no hay nada que ver. Gracias, Manu. Porque la presencia de Su Majestad el Rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial. Vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812 y que sirve, además, para resaltar la dignidad de la función judicial. ¡Viva el Rey! ¡Viva! Tenemos al teléfono a Concha Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Concha, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Pablo. Allá va la primera pregunta. En enero del 2021, te acordarás seguro que el Consejo inició el trámite de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la capacidad que tenía el Consejo en funciones, toda vez que una vez agotado el mandato, pues su régimen jurídico obviamente no podía ser el mismo que el aplicable en su periodo normal de funcionamiento. Bueno, ante la tramitación de esa reforma, el Consejo acuerda por mayoría, con 5 votos en contra, eso sí, remitir al Congreso una carta durísima en la que dice que la reforma, cito literal, no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes. La pregunta ¿es normal que el Poder Judicial le diga al legislativo cómo tiene que hacer las leyes? Pues, hombre, no, teóricamente no se puede considerar normal, ¿no? Lo que sí que es verdad, recuerdo muy bien cuando se votó, de hecho, esta declaración institucional, se estaba francamente preocupado en el seno del Consejo acerca de esa reforma que venía, pues, obviamente, a poner en su sitio a un Consejo en funciones, es decir, un Consejo que, por estar en funciones, ya hacía 2 años de aquella, ahora ya hace 3 años y más de 2 meses, pues no puede funcionar como si se estuviera en plenitud de funciones. Por lo tanto, lo que hizo el prelegislador, lo que hizo el Ejecutivo fue regular algo que estaba vaciado legalmente, sobre lo que no existía ningún tipo de regulación, y se reguló esa situación porque esa situación ya se estaba prolongando demasiado y se estaban realizando decisiones y tomando resoluciones por parte del Consejo General del Poder Judicial en funciones como si estuviéramos en plenitud de funciones. Entonces, eso preocupaba mucho en el seno del Consejo, que se hiciera por el Ejecutivo y que se llevara al Parlamento, y
bueno, pues en fin, en cuanto hay algún asunto así un poco inquietante, pues una de las primeras salidas que se suelen promover es, pues, hagamos una declaración institucional. Como hay una mayoría bastante clara en favor de unas determinadas líneas políticas, pues esa declaración institucional se adopta en los términos que sea, siempre con algún votillo en contra, como puede ser en este caso éramos 5, pero bueno, siempre naturalmente derivándolo a los medios de comunicación y a la opinión pública como una declaración que hace el Consejo General del Poder Judicial en pleno. O sea, sin que de ninguna de las maneras se nos dé oportunidad a quienes hemos votado y explicado nuestro voto en contra ante ese tipo de declaraciones de explicarnos también ante la opinión pública. Entonces se consigue con eso dos objetivos. Se lleva a cabo una incisión en las actividades institucionales de otros poderes del Estado y al mismo tiempo se hace ver a la opinión pública que esa es la opinión general, esa es la opinión del Consejo, como si esa fuera una opinión unánime del Consejo General del Poder Judicial, obviando que todavía somos unos cuantos los que de vez en cuando nos dan la oportunidad de oponernos a las declaraciones y a las resoluciones que se adoptan allí. Ha quedado cristalino, Concha. Quiero preguntar por los problemas que está teniendo el Gobierno para sacar adelante algunas leyes de izquierdas, como la Ley de Vivienda o la de Memoria Democrática, porque el Consejo General del Poder Judicial siempre se retrasa muchísimo a la hora de hacer los informes que tiene que hacer sobre los anteproyectos. ¿Son justificables estos retrasos por parte del Consejo? Bueno, para ser sincera, diré que sí, a veces lo son. A veces hay muchas razones. Hay razones que pueden parecer a veces hasta prosaicas, ¿no? Que hay un déficit de técnicos, que los informes del Consejo se realizan por los gabinetes técnicos sin perjuicio de que se determinan quiénes son los vocales, que son los ponentes, que son los que en definitiva marcan las líneas generales y a menudo pues también intervienen en la redacción de los informes. Con esto quiero decir que hay ocasiones en que efectivamente por cualquier motivo de carácter técnico el informe no sale a tiempo. Está previsto que se pida una prórroga al Poder Ejecutivo y normalmente se otorga. En el caso de estas dos leyes que acabas de señalar es decir, los motivos no fueron exactamente esos, ¿no? En el caso de la Ley de Vivienda, que ha sido la más reciente, bueno, el escándalo estaba servido, es decir, el asunto llegó para informe al Consejo, si no recuerdo mal, los primeros días del mes de diciembre. Se nombró enseguida un ponente que fue Álvaro Cuesta. Y bueno, se estuvo trabajando por parte del gabinete técnico y por parte del ponente en el borrador del informe muy intensamente durante todas las Navidades para llevarlo a un pleno extraordinario del 14 de enero, en donde se suponía que, tratándose como se trataba de un informe pues muy razonable y bueno, perfectamente asumible por la mayoría sensata del Consejo, por así decir, pues se iba a aprobar sin ningún problema. La sorpresa fue que no se produjo ese asentimiento y hubo un cambio de ponentes y se llevó al siguiente pleno ordinario, que fue a finales de enero, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no es normal. Lo normal es que, bueno, cuando se presenta el informe a pleno, pues se nos da la oportunidad a los vocales durante unos días de emitir nuestra opinión y más o menos se sabe. Pero bueno, en el caso del pleno extraordinario del día 14 fue verdaderamente lo nunca visto. Y en el caso del informe sobre la Ley de Memoria Democrática pasó algo por el estilo, pero no de una manera tan intensa ni tan rápida. Fue mucho más a cámara lenta, por así decirlo, porque fue un informe que llegó también sobre enero, febrero, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, del año pasado, y al final se aprobó en un pleno extraordinario el 7 de junio. Entre medias hubo una renuncia de los vocales primeramente designados y luego hubo otra designación de vocales y, en fin, bueno, luego el pleno extraordinario, como digo, pues a primeros de junio. Bueno, sí, estas cosas pues evidencian pues que en definitiva el trámite de informe, que fue precisamente por lo que se quejó este sector del Consejo en esa carta a la que se ha hecho referencia antes, pues esos informes en muchas ocasiones pues sí, efectivamente se retrasan quizá más de la cuenta y en algunos casos por motivos interesados, y eso provoca también pues claro la ralentización de su trámite parlamentario.
Concha ha generado cierto ruido el que parezca que muchas comisiones de servicios, muchas consultorías, muchos nombramientos le tocan siempre a jueces miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura, que tiene un carácter conservador. Digamos, ¿esto es así? Efectivamente, ¿puede estar habiendo un trato de favor para miembros de asociaciones judiciales, digamos, con una orientación ideológica muy clara? Bueno, es el juego de las mayorías, ¿no? Antes se ha dicho, si no recuerdo mal, se ha dicho que había un escoramiento a la derecha del Consejo, ¿no? El Consejo General de Poder Judicial es de derecha en su composición. Entonces, las decisiones se adoptan por el régimen de mayorías establecido para cada caso, y ese régimen de mayorías siempre les son beneficiosos, ¿no? Entonces sí que efectivamente pues ese tipo de decisiones normalmente además orgánicamente están atribuidas al Consejo, a la Comisión Permanente, no exactamente al Pleno, pero bueno, sea el Pleno, sea la Comisión Permanente, la relación de fuerzas viene a ser más o menos la misma, y por lo tanto pues claro, si hay mayoría en un determinado sentido, pues lo más lógico, entiéndase entre comillas, es que bueno, pues que efectivamente los cargos o los encargos o las comisiones para llevar a cabo trabajos determinados para el propio Consejo o para organizaciones internacionales, etcétera, pues bueno, efectivamente se terminan dando a personas pues del mismo signo. Sí, claro. Quiero preguntar también por algo que genera, digamos, cierto escándalo, que es una cierta promiscuidad entre el Consejo con la prensa conservadora. Me refiero a las filtraciones judiciales de los sumarios. Incluso se han filtrado sumarios secretos a los que no tienen acceso las partes y que te terminas encontrando en medios de derecha y de ultraderecha. ¿Se está tomando alguna medida para evitar que nada más y nada menos que el Consejo General del Poder, que por parte del Consejo General del Poder Judicial, para evitar filtraciones judiciales de los sumarios a la prensa ultra y a la prensa conservadora? Sí, bueno, en realidad lo primero que se dice, y es verdad, es que el Consejo General del Poder Judicial no se puede entrometer en la tramitación de los procedimientos judiciales, obviamente, ¿no? Entonces se dice, bueno, normalmente las filtraciones efectivamente obedecen a informaciones a la prensa interesadas en muchos casos que proceden de las propias partes. Sí que es cierto que en algunas ocasiones cualquier ciudadano puede detectar que aparecen en prensa informaciones que obedecen a sumarios secretos. De todas las maneras, los sumarios secretos también, de alguna forma, a los sumarios secretos también tienen acceso igualmente las partes. Quiero decir que es muy complicado averiguar dónde está el origen último de cada una de las filtraciones. En ese sentido, las actuaciones del Consejo, bien porque se justifican en el hecho de que no podemos intervenir en el territorio jurisdiccional, o bien porque resultan en muchas ocasiones que pues muy difíciles de averiguar o de investigar. Lo cierto es que normalmente yo creo que ni siquiera llegan al propio Consejo, y digo yo creo porque este tipo de cuestiones se tratan normalmente en la Comisión Permanente y yo no estoy en la Comisión Permanente. Entonces los que no estamos en la Comisión Permanente, eso también es importante que la audiencia lo sepa. Los vocales de los 20 vocales que integramos el Consejo, unos son permanentes y otros somos no permanentes, con lo cual los no permanentes pues hacemos lo que podemos por enterarnos, pero a veces resulta francamente difícil. Última pregunta. ¿Se puede pensar que se renovará el Consejo General del Poder Judicial en esta legislatura o eso es ya una utopía? Pues hombre, yo la verdad después de lo que sucedió con el Tribunal Constitucional tenía la esperanza de que efectivamente un buen día nos levantáramos y escucháramos en la radio la gran noticia de que finalmente se había llegado al acuerdo para renovar el Consejo, pero lo cierto es que el Consejo cada mañana cuando me levanto está ahí como el dinosaurio de Monterroso, está permanentemente ahí. No, yo a mí como la momia de Franco. Lo que más me preocupa de la no renovación del Consejo es la degradación institucional que el propio Consejo General del Poder Judicial está sufriendo, más allá de lo que de su composición, de su trabajo, de su trayectoria en los últimos 5 años durante el mandato ordinario. Pero lo cierto es que durante el mandato en funciones el Consejo se ha deteriorado muchísimo más de lo que ya lo estaba de inicio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me preocupa la normalización que se está produciendo respecto
respecto de este tema de la no renovación. En un primer momento parecía que el Partido Popular, que es obviamente el único responsable de que estas cosas sucedan así, el Partido Popular buscaba excusas, buscaba coartadas, ¿no?, para no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Cuando no era el magistrado de Prada, era la presencia misma del vicepresidente en el Consejo de Ministros. Bien, ahora no hace falta ni siquiera buscar excusas. Ahora ya parece que es normal que el Consejo esté ahí, sigue ahí, pues porque como no se renueva, pues es normal. Ya ni siquiera se habla de la forma de elegir los vocales judiciales, etcétera, etcétera. Prueba evidente de que todo aquello eran, como digo, coartadas exclusivamente, y prueba evidente también de que la degradación está llegando ya a esos niveles que son algo más que preocupantes. Concha Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, creo que tenemos ya también a Joaquín Bosch. Muy buenas tardes, Joaquín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Pablo, buenas tardes. Bueno, acabas de publicar La patria en la cartera, un libro que analiza uno de los grandes problemas de la democracia española, que es la corrupción, y hablas de su genealogía. O sea, dices que quizá la tesis principal del libro es que la corrupción viene de atrás y que de alguna manera se institucionaliza, forma parte del corazón del funcionamiento del Estado durante el franquismo. Pero en el libro analizas algunas continuidades que llegarían hasta nuestro sistema democrático. ¿Cuáles son esas continuidades a día de hoy? Bueno, antes que nada creo que es importante aclarar que la corrupción actual y sus soluciones son responsabilidades de los gobernantes democráticos y de la ciudadanía. No podemos simplemente dar la culpa al pasado y cruzarnos de brazos, pero creo también que si queremos entender esas continuidades y por qué es tan difícil desarticular las estructuras que facilitan la corrupción, yo creo que la dictadura y sobre todo la forma en la que se hizo la transición explican mucho de nuestro sistema institucional. La corrupción alcanzó en la dictadura a todos los sectores del régimen, al dictador, a muchos de sus familiares, de los cargos políticos más importantes, durante 40 años en un momento de fuerte expansión estatal, y era inevitable que eso tuviera secuelas. Además, las dinámicas de la transición llevaron a fuertes continuidades. Pensemos que cerca de la mitad de los últimos 50 ministros de Franco continuó en política en democracia. El primer Parlamento de 1977 tenía 110 parlamentarios que habían sido altos cargos del franquismo, junto con todo tipo de altos cargos de la administración, de la judicatura, decenas de miles de empleados del Movimiento Nacional y de los sindicatos verticales, luego pasaron a ser funcionarios públicos sin oposición, ¿no? Esto generó secuelas y la transición no pudo afrontar estos problemas, seguramente por la fortaleza del régimen al morir el dictador y por algunas debilidades de la propia oposición antifranquista, y eso hizo que continuaran muchas cosas. Ya como un apunte muy claro, todos los pelotazos urbanísticos en el litoral, las grandes construcciones de obra pública, cómo se amañaban en la dictadura, las promociones de viviendas a empresarios afines al régimen. Todo esto continuó de manera muy similar en democracia. Hay algo que dices en el libro muy interesante. Dices que los que más apelaciones hacen a la patria, digamos como los más españolistas, muchas veces resulta que han sido los más corruptos. Y en el libro pones algunos nombres propios. Yo quería pedirte que nos dijeras algunos de esos nombres propios de los supuestos patriotas que luego resulta que su patria no pasaba de la cartera. Ha sido una constante en la historia de España desde el siglo XIX estas apelaciones extremas. A mí me parece positivo que haya cierto comunitarismo, ¿no? Cierta cohesión social, que la gente se identifique con valores colectivos. Yo creo que eso es positivo. No me parece mal, pero cuando vemos discursos emocionales extremos, vacíos de contenido, sin conexión con los problemas de las personas y sus derechos, yo creo que hay que poner la lupa para ver qué está pasando. Ya tenemos ejemplos de los grandes líderes de la Restauración que también actuaban supuestamente como grandes patriotas, mientras concedían como gobernantes concesiones a empresas privadas de las que ellos eran titulares, desviaban el dinero a su propio bolsillo. En la dictadura esto alcanzó perfección, digamos, máxima, porque sabemos de las grandes proclamas patrióticas de los dirigentes del franquismo, pero luego en democracia también hemos visto discursos de este tipo. Yo, más que precisar nombres, porque realmente están muy detallados, hay muchos condenados en democracia que han exaltado sus virtudes como servidores públicos, y además
Esto tampoco ha sido siempre patrimonio de un partido o un sector concreto, sino que en democracia ha estado bastante repartido. Incluso hemos pasado de exaltar solo a la patria española, a la patria catalana, para desviar dinero a los bolsillos, al Valencia por encima de todo y viva Valencia y toda la corrupción que ha habido en territorio valenciano. Quiero decir que ha sido una dinámica bastante generalizada y que creo que es importante observar. Se supone que en democracia el principal instrumento de defensa frente a la corrupción deberían ser los jueces y los fiscales, pero hay una sensación, por lo menos en una parte de la sociedad, digamos que el carácter tan conservador de las élites judiciales, en este caso estoy pensando pues, en órganos como el Tribunal Supremo o el propio Consejo General del Poder Judicial, y sus vínculos con sectores muy importantes del poder económico, del poder político, sobre todo de la derecha política y también del poder mediático, hace, digamos, que haya pocas esperanzas para una parte de la sociedad en que con esa composición ideológica dominante entre los jueces sea posible, digamos, que se investiguen determinados casos de corrupción. Y llaman la atención, digamos, como determinados fallos. El fallo del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas que finalmente paga el cliente, que fue un escándalo que, lógicamente, los medios no contaron. La condena, sin embargo, a 1 mes y 15 días de prisión al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por el delito de atentado a un agente de la autoridad, que era poco menos que impresentable a la vista del juicio y, como dejaron claro algunos votos particulares, que finalmente pierde el escaño. El Supremo se opone al indulto por los condenados del proceso porque dice que hay falta de arrepentimiento. Se confirma los 9 meses de prisión al rapero Hasél por enaltecimiento del terrorismo. Se confirma, sin embargo, la absolución a Cristina Cifuentes en el caso Máster. ¿Entiendes que haya la sensación de amplios sectores sociales que piensen que en España la justicia no es igual para todos y que difícilmente puede ser un instrumento eficaz siempre para combatir la corrupción? También lo digo porque muchos jueces que han investigado la corrupción han sido perseguidos, atacados, vilipendiados, objeto de escándalos mediáticos. Ha sido exactamente así las embestidas contra todos los jueces que han investigado casos relevantes de corrupción. Y esto nos demuestra que hay, digamos, como 2 niveles. Yo coincido contigo en que son objetables, que pueden ser criticables las sentencias del Tribunal Supremo que has citado, todas. Yo he manifestado públicamente mis dudas jurídicas, incluso críticas, creo que fundamentadas. Pero esto nos demuestra que hay como 2 planos. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial, un Tribunal Supremo y otros tribunales que se configuran con una fuerte injerencia partidista. Esto desde el principio, desde la transición, digamos. Nos hemos dado un sistema institucional en el ámbito judicial que permite intromisiones de los partidos y que nos hagan dudar de la apariencia de imparcialidad de algunas decisiones. En cambio, yo en la base de la judicatura no veo el mismo problema. Igual me equivoco, pero no lo veo. Yo he estado en muchos partidos judiciales y he tenido compañeros, compañeras de perfil claramente conservador y no he visto que dejen de perseguir la corrupción porque afecte a alguien de un partido al que puedan haber votado. De hecho, hay centenares de causas abiertas por corrupción en nuestro país. Ha habido ya muchísimas condenas y bastante gente en prisión. Y por pura estadística, la mayoría de esos procedimientos han sido jueces de perfil conservador los que han instruido esas causas. Y ahí no veo problemas tampoco de apariencia de imparcialidad. Seguro que hay sentencias discutibles también en la base de la judicatura. Pero creo que en líneas generales el sistema de recursos resuelve con todas las excepciones que queramos bien. El problema se encuentra en las sentencias que pueden estar como aparentemente más politizadas y pueden generar muchas más dudas. Y eso depende más bien de la arquitectura institucional en el ámbito judicial de la que nos hemos dotado. Joaquín Bosch, magistrado, autor de La Patria en la cartera, un libro que está dando mucho que hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Hasta pronto. Encantado, Pablo. Un placer. Ponnos algo, Lolo, que empezamos la tertulia. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, estamos en modo tertulia, una tertulia muy especial. Contamos con 2 mujeres que saben mucho de la judicatura, con Ana María Pascual, la periodista de Tribunales de Público, con Vicky Rosell, magistrada. Empiezo contigo. Ana, ¿cómo lo ves? Bueno, muy interesante las 2 entrevistas. Porque sobre todo vienen saben de lo que hablan porque lo están sufriendo. Me ha parecido interesantísimo lo que ha dicho Concha Sáez, ¿no?, sobre la normalización y degradación del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial
y que prácticamente ya es inviable que se renueve esta legislatura. Entonces son 3 años, van a ser 4 años y con una mayoría, como ha dicho Concha, conservadora entre los vocales, y que da lugar pues a intentos de paralizar reformas que están ya sobre la mesa, muy importantes para este país, y es una situación inédita, anómala y gravísima. Vicky, que tú eres ejemplo además de la suerte que corren los jueces en este país que intentan aplicar la ley o ejercer derechos democráticos. Sí, estoy de acuerdo con que que algún órgano que se tenía que haber renovado en diciembre de 2018 siga ahí bloqueado porque le interesa al Partido Popular, no a todos los políticos ni a toda la clase política. Al Partido Popular no solo es una vergüenza democrática, sino síntoma de una degradación institucional bastante mayor. Yo creo que ya tendríamos que habernos planteado hace tiempo si el sistema de gobierno del Poder Judicial es funcional a la democracia, es decir, a la garantía de los derechos fundamentales, y si el sistema de acceso a la carrera judicial, porque con estos mimbres pocos cestos distintos se podrían hacer, también lo es o necesita ya, después de 40 años, una clara democratización, que no solo es posible, sino que iba en el programa de tanto de Unidas Podemos como del PSOE y está en el acuerdo de gobierno. Sara. Sí, comentaba Vicky también que el Consejo General del Poder Judicial lleva sin renovarse desde 2013 y que además se configura con una mayoría parlamentaria que no tiene nada que ver con la realidad política de hoy, que es la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Entonces, un poder que lleva más de 10 años de desfase respecto a la sociedad no tiene nada de democrático. ¿Qué diríamos, por ejemplo, si otros poderes, como el poder legislativo, estuviera bloqueado durante tanto tiempo? O sea, eso sería un escándalo. Diríamos que somos Venezuela o que somos un país dictatorial. Lo que ocurre es que los jueces están ejerciendo lo que Gramsci decía que era el parlamentarismo negro, que es una especie de poder no democrático del Estado que al final lo que condiciona son otros poderes representativos. Y esta es una tendencia que no se limita solo al Poder Judicial, o sea, es una tendencia que es transversal a muchos otros aparatos corporativos del Estado que al final lo que hacen es condicionar los poderes democráticos y tienen un amplio poder dentro del Estado. Bueno. Justamente sobre esto que decías, yo creo que es una cosa que hay que entender, que es el concepto de la autonomía del Estado. Es decir, el Estado es una organización con una cultura y con unas dinámicas propias que operan con cierto grado de independencia del poder político, ¿no? Y tener eso en cuenta yo creo que es clave para entender la realidad de lo que sucede en España y para entender, por ejemplo, algunas actuaciones de la judicatura o de la policía. Por ejemplo, el doble rasero que se expresa en muchas actuaciones policiales, y que se ve en cómo se reprimen ciertas movilizaciones cuando son en barrios como Vallecas o cuando están protagonizadas por la izquierda, y cómo, digamos, hay una impunidad absoluta para manifestaciones de neonazis, etcétera, ¿no? Para entender esas decisiones, quién está detrás de esas decisiones, hay que entender, por un lado, que en el gobierno hay dos partidos muy diferentes, ¿no? Y no hay que olvidar que el responsable que puso Pedro Sánchez al frente de la policía y del Ministerio del Interior era un vocal del PP en el Poder Judicial, que es Marlaska, pero hay que entender también esa autonomía del Estado, ¿no? y ese margen de funcionamiento con cierta independencia del poder político que existe en todos los cuerpos estatales. Y segunda idea que quiero comentar. Yo creo que hay que entender también que sin democratizar el Estado no se puede avanzar políticamente. Y digo esto porque hay quienes plantean desde la izquierda a veces que no, o sea, que eso... No vamos a hablar de eso porque eso no está en el sentido común de la gente, vamos a hablar de lo social, vamos a hablar de las condiciones materiales, vamos a hablar de los salarios, pero esto del Poder Judicial, esto de democratizar el Estado, eso no nos metamos ahí porque, chocamos con un sentido común que no está instalado y tal. Entonces, yo creo que ese es un planteamiento, en cierto modo, antipolítico, porque renuncia a disputar el poder en los espacios donde se deciden las cosas. La política, al final, es la disputa por el poder para organizar la sociedad. Entonces, la izquierda no puede renunciar a eso porque es renunciar a hacer política y es renunciar al cambio. Es que alguien tenía que decir esto, porque esto normalmente no se habla en la izquierda. Yo tuve hace no mucho tiempo una cena con el dueño de un gran grupo de comunicación. Entonces iban a sacar un periódico nuevo. Y yo le pregunté, ¿cuál es el target de vuestro periódico? Y fue muy claro. Me dijo, funcionarios del Estado. Entonces tenía clarísimo lo que estaban haciendo. Estamos haciendo un periódico en papel que se va a leer en toda España y nuestro target son los funcionarios, porque saben lo que representa en términos ideológicos para una sociedad
digamos, tener alineados ideológicamente a quien trabaja en las estructuras del Estado. Y claro, aquí muchas veces ha habido un planteamiento muy naif por parte de la izquierda, o sea, a los chavales y chavalas que estén escuchando La Base y que estudien Derecho, ya no necesitamos más abogados, necesitamos jueces y fiscales con una visión democrática de la sociedad. Y es verdad que esto es mucho más difícil para la gente que procede de familias humildes que no se pueden permitir pagarles, digamos, tanto tiempo de oposición. Pero también la izquierda, de alguna forma, históricamente ha rechazado, digamos, estar en determinados sitios que son fundamentales para transformar la sociedad. Hace falta gente de izquierdas que oposite para ser policía, para ser guardia civil, para ser juez, para ser fiscal. Hace falta gente de izquierdas que emprenda y construya empresas exitosas que, por ejemplo, puedan competir en los medios de comunicación. Porque si al final todas las empresas de comunicación son de señores muy de derechas, es evidente lo que van a estar obligados a escribir los periodistas que trabajen en esos medios, porque nadie tiene un periódico para que ese periódico diga algo que no le conviene al propietario. Entonces, yo creo que esto, que era un tabú, que la izquierda no podía decir y no sé qué, creo que hay que empezar a decirlo ya, Vicky. Yo entré en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2015 como independiente en las listas de Unidas Podemos, diciendo a Podemos que se podía plantear si entrar o no el debate que teníais en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, pero que tenía que tener claro si querían también entrar en el Poder Judicial, porque ese era un problema que creía que no tenían analizado y que no tenían detectado. Pero es que incluso no es solo orgánicamente, que más es lo que razón estás diciendo, que un santo tenías. que es lo que estás diciendo tú, no solo orgánicamente, es que incluso en el discurso les dejamos... Muchas veces cedemos que hable de independencia judicial la judicatura. No. La independencia judicial no es una prerrogativa de la judicatura, es un derecho de la ciudadanía. Y precisamente la judicatura de lo que nunca puede ser independiente es de la ley. Y nos estamos encontrando grandes resistencias, reacciones. Están siendo muchos reaccionarios a la aplicación de las nuevas leyes, como fueron en su día la de violencia de género, como está siendo ahora la de solo sí es sí en su tramitación parlamentaria, y como han sido cosas que ya están en vigor en el BOE, como lo de un maltratador no puede ser un buen padre, o la prohibición, la proscripción del SAP, del falso sin de alienación parental, que se está siguiendo aplicando por la judicatura. Esto sí es un problema, pero la independencia no, de verdad, no dejemos ese marco a la propia judicatura como si fuera una prerrogativa propia. Faltaría más. Ana. Claro, es que además no hay que olvidar, como habéis apuntado, que el Poder Judicial es un poder del Estado que emana de la soberanía popular, pero también es un servicio público. No olvidemos, es un servicio público al que tenemos derecho todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, quizá lo que no se ha abordado ha sido la forma en la que se accede a esa carrera judicial que beneficia a unas clases en detrimento de otras, y luego también, según creo que Vicky estará conmigo, la fórmula memorialística, ¿no? de 4 años encerrado al margen del mundo, de una realidad social, también yo creo que fomenta que esa persona vaya siendo conservadora, ¿no? Creo que habría que el debate también enfocarlo en ese inicio. Perdonad, es que parte del gran engaño es la famosa independencia del sistema puramente memorístico de la oposición y del sistema del preparador, que no solo no hace jueces independientes, hace jueces dependientes. ¿Pero dependientes de quién? De tu preparador, que normalmente es alguien de la cúpula de la carrera judicial, que no ha tenido ninguna formación en derechos humanos, muchísimo menos en feminismo, y que además con un poco de suerte ya era juez durante el franquismo. Acaba de decir Chimo Bosch, somos muy amigos y nos respetamos y queremos mucho, que en los casos de corrupción, sin embargo, él en la base de la carrera judicial no se ha encontrado con presiones, o por lo menos con jueces conservadores que no quisieran. Bueno, es que hay presiones que son más sutiles, pero yo sí me he encontrado una cúpula de la carrera judicial que te dice, ya sabes lo que te espera si no archivas esto o si sigues adelante con esto. Y también en casos de pederastia hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo, con el cura no, con el obispo no, con la iglesia no. Quizá de ahí venga parte de la impunidad de este país. Quiero decir que hay veces que el sistema precisamente de comunicación de prejuicios y de sesgos ideológicos es mucho más sutil, pero no por eso no debemos romperlo con una mejor democratización del acceso, que no tiene nada que ver con la universidad pública, un sistema de becas y un sistema transparente de acceso a la función. Manu.
Yo creo que reconocer los problemas es necesario para poder resolverlos y que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y en España lo que se está normalizando, lo decía Concha, es una situación en el Poder Judicial que es una situación de dictadura. Y lo decía también Sara, ¿no? ¿Qué diríamos si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo no pudiera ser modificado por el pueblo en más de 10 años? Es decir, porque el Poder Judicial se formó a raíz de la mayoría absoluta de Rajoy de 2011. ¿Qué diríamos si el pueblo no pudiera alterar durante 10 años la composición del Gobierno o del Parlamento? Hablaríamos inequívocamente de dictadura. Y creo que si no lo vemos tan claro en el caso del Poder Judicial, pues quizá es por los marcos mentales que ha instalado sobre el Poder Judicial como una especie de poder neutral y poder tecnocrático que no es un poder político, pero no es así. Y lo que hay en el Poder Judicial es una dictadura de la derecha, es decir, es un poder que ya no emana de la soberanía popular, que se ha independizado de la soberanía popular y que sigue ejerciendo la autoridad sobre nuestras vidas. Y más allá de eso, ampliando un poco el foco más allá del Poder Judicial, porque creo que hay muchas más razones para hablar de falta de plenitud democrática en España, pues hay unas cuantas cosas más que se podrían decir. Es decir, España es uno de los países del mundo con mayor número de artistas condenados a prisión. Es decir, hay raperos presos y exiliados. España ha recibido 8 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar a fondo torturas. En España ha habido líderes sociales catalanes que han estado 3 años en prisión por convocar una protesta. En España no se puede elegir al jefe del Estado. Y el rey está fugado en Emiratos Árabes, el rey emérito, ¿no? Y en España 3 personas poseen la misma riqueza que el 30% de la población. Entonces yo creo, ¿a dónde me lleva todo esto, no? Yo creo que la izquierda no puede llamar democracia a cualquier cosa, ni identificar la democracia solo con procedimientos, sino que también con contenidos, porque la democracia, dicho de una manera muy naif, ¿no?, es si el pueblo tiene el poder, pero si toda la riqueza está en manos de un 1%, entonces no hay democracia porque el poder lo tiene ese 1% que acumula toda la riqueza, y eso lo entiende todo el mundo. Yo creo que no hay que tener miedo a decir esto, y que el discurso dominante en la izquierda respecto a la democracia realmente existente es una muestra más del cambio de ciclo a nivel social, pues desde uno de transformación a uno de reacción, porque parece que en 10 años se ha pasado de decir que esto no era una democracia de verdad y que queríamos una democracia real, a decir que hay que aliarse con los viejos socialdemócratas y con los conservadores para defender la democracia de la amenaza de la ultraderecha. Yo creo que ese cambio revela precisamente una derrota ideológica, ¿no?, y un cambio de ciclo a nivel social, y que la izquierda no puede llamar democracia a cualquier cosa. Habéis dejado cortes muy buenos en esta tertulia, pero llega el momento de tendencia crítica. Mete cabecera. José, este no le conocíais, ¿eh? Tendencia crítica con Gema MJ. Buenas tardes, MJ. Dispara. ¿Qué tal, Pablo? Encantada de estar aquí de nuevo con nuestros queridos oyentes de La Base. Bueno, por lo que he estado viendo, lo más suave que le llaman a los jueces en redes sociales es que son unos ocupas. Así que creo que con eso ya te puedes hacer una idea de todo. Y es que hay que señalar además que la revista The Economist no es precisamente un medio de izquierda, sino que ellos mismos se definan como una revista de corte liberal. Paul Maca15 se mofaba. ¿Cómo? ¿Que The Economist dice que España no es una democracia plena por detallitos como el acoso a políticos de izquierda y que el Poder Judicial esté en manos de la derecha? Menudos bolivarianos están hechos. The Economist a la izquierda de Ferreras, I can't believe it. Y es que recordemos cómo reaccionaron los medios en otros casos. M. Marcos escribe: los mismos medios que hace unos meses pedían desde sus editoriales la cabeza del vicepresidente Pablo Iglesias por decir que España no es una democracia plena, publican hoy sin pestañear que The Economist considera que España no es una democracia plena. Puto Iglesias. Está todo el día liándola. Tampoco nos debería sorprender a esta altura el estado de nuestra democracia, teniendo en cuenta cómo fue nuestra modélica transición. Españolazo tuiteaba: he visto que The Economist revela a España de democracia plena a democracia defectuosa. Y creo que me estoy perdiendo algo. ¿Cuándo hemos sido una democracia plena? La tuitera Emma tiraba de hemeroteca. España baja segunda en calidad democrática, según The Economist. Y todo gracias al PP, que mantiene bloqueada el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de lo que decía Casado en 2018. Méteme corte, Lolo. El Congreso, tal y como mandata la Constitución, lo que tiene que hacer es cumplir los plazos de renovación. Regeneración política también es cumplir con lo que dice la Constitución a la hora de renovar en plazo las instituciones del Estado. A ver si lo he entendido yo bien, que ya estoy viejuno y tengo que pensar bien las cosas para entenderlas. Pablo Casado hablaba en 2018 de la importancia de renovar
en tiempo y forma el Consejo General del Poder Judicial. La verdad es que desde que cambió a Cayetana por Teodoro ha perdido clase social. Lo preocupante es la coordinación de muchos medios para defender el relato del PP. Y es que los titulares omiten información e intentan manipular la opinión pública de manera bastante descarada. Un ejemplo es la imagen con la que acompañaba El Español de Pedro J, el titular de la noticia, con una foto de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez celebrando en el Congreso de los Diputados la aprobación de la nueva reforma laboral. Tony Díaz comentaba, para ilustrar la noticia podrían haber elegido una fotografía del Consejo General del Poder Judicial, pero han elegido esta, pues que es más bonita. O incluso culparme a mí. La culpa de que el Consejo General del Poder Judicial no se renueve en España es mía. Total, y tan ricamente. Sí, ya sabemos que tú tienes la culpa hasta de la caída del Imperio Romano. Bueno, ¿y qué dicen los juristas? Joaquín Urias, el letrado del Tribunal Constitucional, comentaba: España ha pasado de ser democracia defectuosa en el índice de The Economist por culpa del Partido Popular, que lleva 3 años negándose a renovar el Poder Judicial para mantener su control sobre los jueces. Lo dice el informe, pero el PP no tiene vergüenza y lo usa contra el gobierno. Y es que, aunque en el PP callan sobre la no renovación del Poder Judicial, lo cierto es que en las redes sociales se lleva hasta un recuento de los días que dura este secuestro. Juezas y jueces para la democracia tuiteaba ayer: otro lunes sin renovación del Consejo General del Poder Judicial. 1.167 días de secuestro. Por culpa del bloqueo, los indicadores internacionales ya califican a España como democracia defectuosa. Reclamamos responsabilidad inmediata, ayuda al Poder Judicial. Ojo, esto no lo dice MJ y tampoco lo digo yo, lo están diciendo jueces y juezas de este país. Y no podemos olvidar que fue el Consejo General del Poder Judicial el que apenas hace un mes emitió un informe contra la ley de vivienda que se quiere aprobar para regular los alquileres. La joven jurista divulgadora jurídica Marina Olmos Astre recordaba que este informe no es vinculante y que el Poder Judicial ya tachó en su momento como inconstitucionales la ley del matrimonio igualitario y la ley de violencia de género. Pues atención a esto que cuenta a continuación, porque además es que es súper ilustrativo. En el borrador del escrito del Consejo General del Poder Judicial sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley del matrimonio igualitario, llegaron a comparar que llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal. ¿Jueces homófobos? No me lo puedo creer. Vale, surprising. Finalmente suprimieron esa frase, pero insistieron en que esa era inconstitucional. Fue de hecho el ahora número 2 de Ayuso, Enrique López, que en ese momento era portavoz del Consejo General del Poder Judicial, el que presentó el escrito y estuvo una década reclamando que casarse siendo gay o lesbiana fuese declarado inconstitucional. Estás hablando de Enrique alias Enriquito López, el juez que fue sorprendido en moto, borracho y sin casco por la policía. El mismo. Y yo, pues bueno, la quería lanzar una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si a quien hubiesen pillado, por ejemplo, un borracho o sin casco en una moto, hubiese sido, en vez de al querido Enrique López, a una jueza como Vicky Rosell? Lo que me faltaba. Ya lo que te faltaba. No, yo no tengo bula como Enrique. Siempre ha habido clases sociales. Desde aquí me gustaría recordar al señor Enrique López un anuncio de la Dirección General de Tráfico que muchos boomers como Pablo recordarán de su infancia. ¿Momento salud pública y consejos de salud en la base? Bueno, pues uno de los más grandes artistas de la historia, Stevie Wonder, lanzaba el siguiente mensaje. Pónmelo, Lolo. Setabas no cantescas. Para que luego digan que no cuidamos a Enrique López en este programa. Qué grande Stevie Wonder. Y hasta aquí, Tendencia Crítica, una semana más trayendo a vuestros oídos lo más comentado en redes sociales. Y como ya es tradición, feliz semana a todas, a todos y a los haters sobre todo. Y por cierto, queridos haters, recordad, si bebes, no conduzcas. Bueno, llegamos al final. Creo que hemos hecho un programa de esos útiles que dicen cosas que no son nada frecuentes de escuchar ni en la radio ni en la televisión. Y vamos a acabar con un grande, con Javier Crae y su canción Hay democracia.